como apunte. La semana pasada hablamos de la segunda venida de Cristo, que es el tema principal o uno de los temas principales del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habla mucho de la segunda venida de Cristo. Pero hoy día quiero hablar del arrebatamiento, que es nuevo testamentario. O sea, eso partió en el Nuevo Testamento. No lo conocían, era un misterio que no lo conocían los antiguos. Y el tema hoy día se llama ¿por qué es necesario el rapto de la iglesia? ¿Por qué es necesario el rapto de la iglesia? Así que no pretendemos dar todas las respuestas, porque siempre hay más que hacer, pero no me cuele el mosquito, como dije la semana pasada, sino que quédese con lo medular, que es lo que enseñamos acá. ¿Ya? Ahora, hay varias posturas. Hay una postura que es antes del arrebatamiento, o sea, antes de la tribulación, que es la que postulamos nosotros. Hay una a la mitad, que también puede ser, y hay una al final de la tribulación, del rapto de la iglesia. Esa la encontramos absolutamente equivocada, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, por términos de descarte, Cristo ya fue juzgado y fue golpeado. No puede pasar nuevamente la iglesia por el juicio. ¿Me entiende? Si nos quedáramos acá en la tribulación, estaríamos siendo juzgados y estarían pegándole al cuerpo de Cristo. Porque entendí la semana pasada que la gran tribulación va a ser un tiempo terrible. Terrible. Entonces, ¿por qué es necesario el rapto de la iglesia? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, vamos a ir tirando el fundamento para después tirarnos con... Hoy día hay harta Biblia. Así que, si hoy día nos pasamos un poquito, lo importante es terminar. ¿Les parece? Siempre apartamos para Netflix, para otras cosas, mucho tiempo y para Dios no. Así que hoy día hágase un esfuerzo y apártese un poquito de tiempo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 dice, amados, ahora somos, ¿qué somos? Hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Significa que algo va a transformar, algo viene para nosotros que va a ser cambiado. Pero sabemos, y este es un tema que tenemos que saber como iglesia, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, a Cristo. Porque le veremos tal como Él es. O sea, Dios nos dará un cuerpo glorificado. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 56. Aquí está el misterio que plantea Pablo, que no se dijo antiguamente, pero Pablo lo revela. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto se demora en cerrar los ojos? La nada, así de rápido. A la final trompeta, y esto es importante porque hay dos finales de trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, inmortales, y nosotros seremos los que hayamos quedado para ese momento cuando Dios, que puede ser hoy día, mañana, por todas las señales que hay. Entonces, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles o inmortales, y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible, diga esto corruptible, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Quiero decir, dile al de al lado, Dios tiene un plan y un misterio con un propósito de que vas a ser inmortal. Vas a ser inmortal. Ojo, a veces no queremos servir a Dios como la gente, pero Dios nos da... No se olviden que la primera resurrección, que fue Él la primicia, cuando Él resucitó, resucitaron varios de los sepulcros. Imagínate, ¿cómo sería fuerte que resucitaron? Y eso que Él no venía a eso en ese momento.
Entonces, ¿por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido devorada por la victoria. O sea, la victoria de Cristo pasó por encima de la muerte. 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Eso es lo que dijo él, le haría esta pregunta a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El de la muerte. ¿Dónde, oh sepulcro, está tu victoria? Sepulcros son el cementerio donde ¿ya? 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Lo que quiere decir es que cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados, serán cuerpos que nunca morirán. No sé si alguien diga algo. Nosotros peleamos por 80, 70 años y Dios está hablando de inmortalidad. Por el poder de... Ahí la dejo. Lo que quiere decir entonces que cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados, serán cuerpos que nunca morirán y se cumplirá la palabra que la muerte será devorada por la victoria de Cristo. La promesa es que el Señor librará a su pueblo de la tumba. Cristo, en otras palabras, invadió el dominio de la muerte y le robó su aguijón, que era el pecado. Porque nosotros estaremos en ese momento glorificados. No es un tema tuyo, no es un tema mío. Es Dios haciendo la obra y cumpliendo su promesa para todos los que le siguen. Por eso que no es en vano trabajar para el Señor, no es en vano seguir al Señor, no es en vano, hermano, como dijo la hermana, estar dispuesto y disponible, porque tú puedes estar dispuesto pero no disponible. Esta es la gran victoria por la que debemos nosotros ser agradecidos con Dios. En Oseas, capítulo 13, versículo 14, también lo habla, dice: de la mano del Seol los redimiré, los rescataré, redimir es rescatar, los libraré de la muerte, y agrega: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. O sea, Dios le está hablando a Jesús: yo seré tu muerte, muerte. O sea, el poder que tiene el Señor es tremendo. Y toda esta escritura lo que describe es que lo llamamos el rapto. Y que habla, el rapto o el arrebatamiento, habla de la transformación de todos los verdaderos creyentes en Cristo. Y hago el énfasis de los verdaderos creyentes en Cristo. Porque no todos los que están en la iglesia se van a ir. Ahora, pastor, está haciendo una discriminación. No, si depende de ti, no de Dios. Depende de tu servicio al Señor. Depende cómo lleves el servicio al Señor. Qué tan fiel, qué tan leal eres. Estás en las cosas del Señor. Porque dijo: cuando yo venga, ojalá los vea en lo que tienen que estar. Porque Él no va a avisar cuándo. Dice que vendrá como ladrón en la noche. Y un ladrón no te avisa cuándo va a venir a robarte. Él aparece nomás y te roba. Entonces Él dice: vivan como que si el ladrón estuviera todos los días para venir. Vivan mi día de esa manera. Como que yo me voy, estoy preparado. Por eso que a veces decimos: ¿tiene el pasaporte listo? No, pastor, yo he estado toda mi vida en Cristo. Mi papá me llevaba de chico. Sí, pero hay un montón de ellos que ni siquiera son salvos. Por religión y por costumbre han estado en la iglesia. Pero no siguen a Dios. ¿Me entiende? No se ha revelado quién es Dios. Esta transformación, ¿se escucha bien? Esta transformación es necesaria porque la palabra dice que la carne y la sangre, o sea, nosotros cuerpos normales, no pueden heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque nada corrupto podrá entrar en el cielo. Pablo cuenta un misterio que no había sido conocido anteriormente en la historia humana, porque ha sido revelado al siervo de Dios. Y en 1 Corintios lo dice, 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre, o sea, el cuerpo natural, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción.
Por eso que no es que tú y yo seamos capos. En la medida que nosotros nos abramos al Señor, su Espíritu en nosotros nos da justicia. Ahora, la gente no se va al cielo por ser bueno, porque no hay ninguno bueno. No, es que mi mamá no viene a la iglesia, mi mamá no sigue a Cristo, pero es muy buena, sí, pero no le sirve. Porque Dios juzga a todos por Cristo. O sea, si tiene a Cristo, el Señor ve a Cristo, no te ve a ti. No me ve a mí, ve a Cristo. Si no ha nacido de nuevo, por bueno que sea, dice que la justicia del hombre, el más bueno de la tierra, son como trapos de inmundicia para él. No le alcanza al hombre pagar el precio del pecado que tiene la raza humana. No le alcanza al hombre. Por eso que Dios tuvo que venir personalmente, hecho hombre, porque al hombre se le había dado el dominio de la tierra, por lo tanto habría sido ilegal venir como Dios, sino que vino como hombre. El Dios eterno se hizo hombre, se hizo carne y por eso le vimos entre nosotros. O sea, si hablamos de ser disponible y estar dispuesto, imagínense lo que dejó el Señor por nosotros. Ahora yo te pregunto de vuelta, ¿qué estás dejando tú por Él? Pues de repente no queremos dejar nada, queremos pan y pedazo. No, Dios te está ofreciendo algo increíble, algo extraordinario. Por eso que Pablo decía, Señor, yo les pido que les des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, para que sepan a qué han sido llamados, cuál es la herencia, cuál es el poder que tienen sobre todo el mundo y sobre todas las generaciones. ¿A qué lo he llamado? Si se te revela eso, no tendríamos que andarte, pucha, sigue, no te vayas, quédate. Hoy día la gente se mueve por carne, hermano. No se mueve por principio ni por propósito. Se mueve por lo que el hombre quiere hacer o ser visto. No por la confianza que debe de crecer en una palabra potente, de fundamento. Porque en el fondo la palabra es la que te va a juzgar mañana. Tú puedes ser un cantante, un tocador, irte para el otro lado porque en el fondo te mueves por eso, pero no por fundamento. Así que, hermano mío amado, estás firmes, dice Corintios 15, 58, estás firme y constante. ¿Cómo hay que estar? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, para que el Señor nos pueda llevar al cielo, la transformación es más que un hecho necesario, hermano. Es inminente. No podemos entrar al cielo sin una transformación, un cambio. Y si tú no estás en Cristo, no puedes ser transformado. Por eso que dijo, cuando yo venga en el rapto, no en la segunda venida, que vimos la semana pasada, en el rapto tienes que estar en Él. Y los muertos en Cristo, por eso que yo hablaba de la Coligüinca, la mamá de ustedes, chiquillos, que ella se fue en Cristo, una mujer que fue devota del Señor. Por lo tanto, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que quedamos vivos, o sea, si es que en ese momento, o sea, mañana, en 2 años más, 10 años o 50 años más, si estamos vivos, seremos arrebatados juntamente con Él, con los resucitados. Entonces, tiene que haber una transformación. El rapto de la iglesia también se le llama la venida del Señor. Pero nunca se le debe confundir con la segunda venida de Cristo, porque hay muchos pastores que hacen una mezcla de los dos eventos. Y vamos a explicar hoy día que no puede ser porque tiene que haber un lapso de tiempo para que se cumplan ciertas cosas. Entonces, son eventos distintos en carácter y también en tiempo de ocurrencia. Ocurren en distintos tiempos. Por eso que se habla de 7 años o la mitad. 3 años y medio. Tiene que haber un lapso de tiempo para que se cumplan ciertas cosas que Dios tiene en la palabra escrita. Si fuera un mismo evento, el rapto con la segunda venida, no queda tiempo para hacer eso. Entonces esa es otra ventaja de nuestra postura, que tiene que haber un lapso de tiempo entre la iglesia raptada en la tribulación y la segunda venida de Cristo. ¿Va quedando claro? Entonces el rapto de la iglesia también se le llama la venida del Señor, pero nunca se le debe confundir con la segunda venida de Cristo.
Son eventos distintos en carácter, en tiempo de ocurrencia. En la venida o rapto, Cristo no se aparece visiblemente a los de la tierra. Él va a llegar hasta cierto lugar en el aire y de ahí nosotros vamos a ser raptados. Él no pisa la tierra. En la segunda venida viene a la tierra a establecer su reinado mesiánico. Entonces, Cristo no se aparece visiblemente a los de la tierra, sino que viene en el aire para recoger a los santos. Diga yo. No, ni lo crea. No lo cree mucho. Pero Dios viene a buscar a los santos, hermano. A los apartados, en el fondo, para que no suene tan como rimbombante. Santo. Cristo no se aparece visiblemente a los de la tierra, sino que viene en el aire para recoger a los santos, muertos y vivos, que juntos se levantarán para encontrarse con el Señor en el aire, para ser llevados al cielo y ser presentados irreprensiblemente ante Dios. La transformación, este cuerpo inmortal se va a transformar en la medida que vamos subiendo. ¿Y cómo será eso, pastor? Le dijeron al Señor. ¿Y cómo va a ser eso? Así como me estoy yendo ahora, cuando le dijo a los discípulos, me estoy yendo, así que se empezó como a elevar. De la misma manera, nosotros vamos a ser como en un abrir y cerrar, raptados. Esto tiene que ver, hermano, que ahí me voy a alargar con eso, pero lo voy a decir nomás para que lo investiguemos, capaz que en un discipulado lo hagamos. Tiene el mismo modelo de la esposa judía, del matrimonio judío. El matrimonio judío él tenía que darle una dote al padre por la mujer, mientras el Señor nos dio el Espíritu Santo. El novio es Jesús, la novia somos nosotros. Él nos dio la dote, el Espíritu Santo, la garantía. Se fue a preparar lugar. Los judíos iban a preparar casa. Y después hacían como un simbolismo y él venía y se la raptaba a la novia. Acá es lo mismo. El novio está esperando, está preparando lugar y viene por su señora, por su novia, viene a buscar a su iglesia. ¿Y la iglesia qué está haciendo todo este tiempo? Se está alajando, se está preparando, se está poniendo linda. Que significa purificarse, significa limpiarse, significa tratarse, significa dejar en los recuerdos, dejar... ¿Alguien me entiende? El ministerio de la iniquidad, o sea, ya está presente. Solo, lo repite conmigo, solo que hay quien al presente lo detiene. Diga yo, iglesia. Hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio, o sea, una vez que seamos quitados, seamos raptados, sacados de acá, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor... ¿Sigue? Matará, dice o no, con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahí en Armagedón, ¿se acuerdan? Entonces valoremos un poco más, hermano, el poder y la bendición que se nos ha sido concedido a la iglesia. Nosotros como iglesia, como organismo, nada más ni nada menos estamos frenando que el ministerio del diablo se manifiesta en su totalidad. O sea, tú y todos los hermanos en el mundo hacemos una presión a través del Espíritu Santo que frena. Ahora, frena y así hay maldad, así hay muerte. Imagínate cuando la iglesia sea sacada. O sea, lo que se va a soltar ahí va a ser una cosa que nosotros no podemos proporcionar, ni las guerras que hemos visto para atrás van a ser parecidas a lo que va a venir. Dimos una pincelada la semana pasada, por eso vea el tema de la semana pasada si no lo vio, de lo que yo hablé un poco de la gran tribulación. Entonces, valoremos el poder y la bendición que se nos ha concedido como iglesia. El príncipe de las tinieblas no podrá desarrollar completamente su plan diabólico mientras la iglesia esté acá en la tierra. Y usted como fundamento de esta casa tiene que saber estos principios, por eso se los doy por la palabra, para que no le vendan la pomada. Porque hay muchos que le dicen, no, yo tenía un amigo, un apóstol amigo, que él
se reía de mí y me decía, no, sí, ¿por qué? Porque su cobertura le enseñó que nosotros íbamos a vivir la tribulación. Y se reía como nosotros por esta postura, como, no, él es el que está mal, no nosotros. Porque estoy dando datos que usted puede verificar que así es. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de esta casa? Que usted sea preparado, si usted es obediente, tiene disciplina, que usted pueda pararse en cualquier lugar y diga, eso no es de Dios. ¿Me entiende? Porque es bueno de repente conversar y decir cuál es tu postura, pero no de ahí a usted tiene clara cuál es la suya. Por lo tanto, cuando yo sé lo que la palabra dice, yo me esmero en hacer lo que Dios está ordenando para poder irme con Él. Y también tengo nietos, tengo hijos, tengo gente que no es cristiana. Por lo tanto, tenemos una gran tarea de trabajo para que ellos se conviertan, hermano. Significa que vamos a tener que orar más por ellos. Entonces, el príncipe de las tinieblas no podrá desarrollar completamente su plan diabólico mientras la iglesia esté acá en la tierra. Y la verdad es que pocos cristianos se dan cuenta de la importancia y el significado que tiene el ser renacido, el ser hijos de Dios, el ser iglesia del Señor. No lo valoramos. Pero esa es la posición que tenemos muchas veces. Somos luz del mundo. Ni lo cree ni usted. Somos luz del mundo. Somos embajadores del reino. Somos la iglesia del Señor. Somos agentes de cambio. Por lo tanto, morada del Espíritu somos. Por lo tanto, el misterio de la iniquidad con el diablo jamás podrá desarrollar su obra completa de oscuridad total mientras haya una chispa de luz en la tierra, que es la iglesia. Recuerde que Jesús dijo que éramos la luz del mundo. Por eso es necesario el rapto, hermano, para que esa luz sea quitada del medio y pueda entrar en escena el inicuo, la oscuridad total. No quiero estar en ese día. No quiero estar en ese lugar. La bestia o el anticristo extenderá su autoridad no como lo ha hecho ningún otro gobernante humano hasta hoy. El dragón o Satanás obra a través de la bestia, que es como un portavoz, que para variar siempre imita a Dios Padre y Dios Hijo. O sea, el dragón y la bestia quieren imitar, siempre imita. Satanás no tiene poder ni imaginación para hacer cosas nuevas. Siempre hace un modelo paralelo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, él hizo la bestia, el anticristo y Satanás. O sea, siempre él copia lo de Dios, pero la mala copia, por decirlo así. ¿Me sigue? La mala imitación. Número 2, ¿por qué otra cosa la iglesia necesita un rapto? Número 2, para el inicio de la expulsión de Satanás fuera del cielo. ¿Me sigue? Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz, ¿dónde? En el cielo, que decía, ahora ha venido la salvación, o sea, la consumación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de... Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestro hermano, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esa palabra, ahora ha venido, esta frase expresa un cambio en el cielo. Ahora, o sea, es un cambio. Ahora ha venido, es un cambio en el cielo con la caída de Satanás y el establecimiento del reino del Mesías. Cuando habla que ha venido la salvación no se refiere a la culpabilidad del pecado, sino que se refiere al cumplimiento de la palabra donde anuncia la derrota y la exclusión de Satanás de todo acceso al cielo. ¿Se entiende? Y con esto se abre la liberación y la victoria para quienes hemos puesto la confianza en el Señor. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque ya nosotros como iglesia ya no estaremos en la tierra en ese momento. Si no, ¿dónde estaremos? En el cielo. No podemos estar con Satanás arriba. Entonces, se cumple el proceso inminente que Dios, para los que son incrédulos y para los que están aprendiendo, sepan que Dios no se contradice. Él cumple su programa, y su programa es que Satanás, primero, nos saca y al mismo tiempo va ocurriendo que Satanás es expulsado, por decirlo así. ¿Sí? No se olvide que los primeros 3 años y medio es un gobierno tranquilo, de paz aparentemente, ¿sí? Donde los judíos le venden la primogenitura a él porque creen que es el Mesías. Y a los 3 años y medio, ahí es donde se cumple que Satanás fue lanzado a la tierra, cae sobre este nuevo y tiene un cambio brutal, porque fue poseído por Satanás, que fue lanzado a la tierra, y ahí viene el cambio donde el tipo hace todo, y lo vamos a ver por la palabra. Así que prepárese. Entonces, ya nosotros como iglesia ya no estaremos en la tierra en ese tiempo, sino en el cielo, y Él lanzado a la tierra para el comienzo de los juicios. Cuando habla del poder, se refiere al poder dunamis que tiene el Espíritu Santo, que fue manifestado en una victoria rotunda sobre el dragón, donde el diablo fue lanzado fuera. ¿Y esto qué significa? ¿Fuera de dónde? Del ámbito celestial, donde no podrá continuar con su actividad de acusador. Recuerde que por ahora el diablo tiene legítimo derecho sobre nosotros para acusarnos. Todavía, diga. Y en el momento mismo en que tú y yo cometamos pecado y no nos arrepintamos ahora, ¿me entiende lo que dije? O sea, en el momento que nosotros pequemos ahora y no nos arrepentamos, caeremos bajo el juicio de la Escritura. Por eso que decimos, hermano, no peque. Ahora, si ocasionalmente se cayó y cometió un error, Dios dice, sal de ahí, rápidamente arrepiéntete y da vuelta a la hoja. Entonces, 1 de Juan, capítulo 3, versículos 4, dice, todo aquel que comete pecado, ¿lo lee conmigo? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. O sea, si nosotros hacemos esto, nos ponemos a merced del diablo, porque el diablo se mueve en base a derechos legales que nosotros le demos. Si nosotros nos salimos de la línea de Dios, Satanás no tiene otra posibilidad. Es ahí donde nos agarra. Pero mira, si es una cosa increíble. Cuando nosotros estamos portándonos más o menos, antes nos sentábamos en las primeras filas y de nuevo empezamos a sentarnos por allá atrás. Es increíble. No estoy hablando de los que llegan atrasados y de repente se ponen atrás. Pero tú notas la culpabilidad. No soy digno, más o menos. ¿Sí o no? No todos, por supuesto. Hermanos, no se preocupe. Bueno, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado infracciona la ley. Versículo 8. El que practica el pecado. Ahora, cuando dice práctica, está hablando de una persona que es recurrente en hacer, sabiendo esto. No está hablando de que tú y yo todos los días pecamos en algún momento. Pero cuando usted está haciendo deliberadamente algo que Dios dice que no, usted está practicando el pecado y usted está fuera de la ley, por lo tanto se le cierra el cielo y Satanás lo tiene para agarrarlo del pescuezo. Entonces Satanás va, en este momento, va arriba y le dice, Richie, dice que es hijo suyo. Así es el acusador. Dice que usted es hijo suyo, pero mire cómo se está portando. Está haciendo esto, esto y esto. Así funciona. Él es un acusador, carecuete.
Entonces, ¿me entiende cómo funciona esto? Entonces, hay una diferencia, y póngame atención, entre cometer un pecado y permanecer en el pecado. Porque el que permanece, primero no siente preocupación por lo que hace, porque por algo lo está haciendo, ya se le enfrió el corazón, pues ya se puso tibio, ya pierde el temor a Dios. Entonces, primero no siente preocupación por lo que hace, ni tampoco arrepentimiento ni temor. Y de esa manera Dios no lo puede cubrir ni lo puede ayudar porque no hay arrepentimiento. ¿Qué es lo que es arrepentimiento? Es un cambio de mente y de corazón. Diga, arrepentimiento es un cambio de dirección, de mente y de corazón. Yo antes era de esta manera, antes pensaba de esta manera, hoy día pienso de esta otra, de acuerdo a Dios. ¿Sí? Cuando tú ministras un demonio, no sé si a alguno le ha pasado, hay demonios que hablan. Hay demonios que tú los sacas y la gente estornuda, tose, y grita o lagrimea. Así salen. Pero hay otros que hablan. Dejan anular a la persona y la persona escucha lo que está hablando. Entonces de repente hay demonios que ya... Porque el diablo no es omnipresente como Dios. Él no está en todo lugar, pero tiene secuaces. ¿Me entiendes? Entonces hay muchos que hablan y conocen tu vida pasada. Por lo tanto, esos que hablan de repente te tiran para, estáis liberándolo, sal fuera y te dicen una cosa así como para pillarte. Y si te estáis portando mal, te deja en evidencia, te come. Por eso que nosotros no es que le pongamos color, buscamos santidad, buscar no ver cosas que no alteren el espíritu. ¿Sí? Entonces, Dios no puede cubrir ni ayudar a una persona que no tiene arrepentimiento ni confesión en la persona, por lo tanto, nunca recibirá perdón de Dios si no se arrepiente. Recuerde que Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, hay una escritura que usted la toma y dice, gracias Señor. Una vez más. Dice que si confesamos nuestros pecados, y agrégale ahí en su Biblia, y nos apartamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de alguna, de todas. Y esto es importante que usted lo entienda, para limpiar su conciencia. Si usted se arrepintió y ya no va a seguir haciendo eso, nadie lo está juzgando por el pecado que hizo, pero sí espera a Dios que ya no lo sigas haciendo. Hay un cambio de dirección, hay un cambio de mente, hay un cambio de corazón. Ya no voy por ese camino. De repente nosotros hacemos cosas y ni miramos para arriba, por hermano. No miramos si Dios está de acuerdo. Y algunos dicen patudamente, no, el Señor me dijo. ¿Qué te va a decir si está fuera de la palabra? No te lo dijo Dios, te lo dijo un demonio. Hay gente que justifica cosas. No, es que yo oré al Señor y Dios me dijo. No te dijo nada si te está haciendo algo que es contra la palabra. ¿Me entiende lo que digo? Y eso es importante que usted lo entienda. Porque muchos van a venir y muchos de los que se han ido te salen con eso. No, Dios me habló. ¿Cómo Dios va a hablar contra la rebelión? Imposible, si no hay ninguna rebelión, ninguna cosa así que Dios justifique. Es antibíblico. Entonces ya ese no está hablándole Dios. Aprenda de eso. Entonces si no lo hacemos, si no nos arrepentimos, Satanás tiene todo el derecho legal de pararse frente a Dios para acusarnos, maldecirnos, y si es que permanecemos ahí, va a tener el sartén por el mango. Ahora, lo maravilloso es que mientras nosotros estamos acá abajo en la tierra, recuerde que Dios nos dejó un abogado, un defensor en el cielo, un sumo sacerdote que intercede por nosotros día y noche. ¡Qué maravilloso! Somos vulnerables y es verdad que a veces caemos, pero tenemos a un Dios que es abogado. ¡Aleluya! Él intercede por nosotros en el nombre de Jesús. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Lo leemos todo, dice, hijitos míos, más encima, tan tierno. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Qué tierno. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Aleluya, démosle un aplauso al Señor.
Entonces, aquí está hablando que tenemos abogado por si caemos en algún pecado, pero si practicamos el pecado de forma habitual, no hay abogado. No hay abogado. ¿Se entiende? Ahora, volviendo al tema. La expulsión de Satanás del cielo es necesaria porque la iglesia, como ha sido raptada, ya se encuentra en el cielo. Por tanto, Satanás quedó sin pega. ¿Cuántos dicen amén? Se le acabó el trabajo. ¿Cuál es el trabajo que hacía arriba? Acusarnos. Porque no tiene a quien acusar. No se olvide que él acusaba a los hermanos y ellos están en el cielo. Y él lo mandaron para abajo y nosotros arriba. Por lo tanto, ¿a quién va a acusar? Si ya nosotros estamos en el cielo, transformados, glorificados, aleluya, estamos... ¡Ah! 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 Apocalipsis capítulo 12, versículos 12 y 13. ¿Qué es lo que hace Apocalipsis? Resume el contraste entre estos dos grupos. Dice, por lo cual, alegraos cielos y los que moran en ellos. Diga, nosotros. Pero dice, ay, usted sabe que los ay son advertencias terribles. Ay de los moradores de la tierra, o sea, de los que quedaron acá abajo. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. ¿Por qué tiene tanta rabia? Sabiendo que tiene poco tiempo, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. ¿Quién es la mujer que había dado luz al hijo varón? Israel. Porque ¿de dónde nació el Hijo de Dios? De Israel. Por lo tanto, todo el capítulo 12 se refiere a Israel. Entonces termina diciendo, persiguió a la mujer, que es Israel, que había dado luz al hijo varón. Por lo mismo, la causal de que Satanás de hervir en ira es porque lo tiene todo limitado el Señor. O sea, las películas lo hacen iguales. Tanto poder al diablo que lo hacen las películas. Y usted está escuchando que no es así. Para que usted camine con más tranquilidad. Ahora, no es que sea un ratón de pela colada. También tiene poder. Pero, ¿cuál es el poder más grande? Que nosotros nos salgamos de la línea del Señor. Está muy efusivo hoy día. Entonces, él sabe, como dijo mi hermano acá, él sabe que tiene poco tiempo acá abajo. En realidad, después de ser arrojado a la tierra, dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, que se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, solamente 3 años y medio. Está meditando, ¿no? Mire lo que dice. ¿Por qué está enojado? Porque hasta eso Dios lo limita. Quiero que sepa esto. Dios limita. Él le pone las condiciones al diablo. Y le dice, te mando para abajo. Y él sabe que le queda un tiempo limitado. ¿Cuánto? 3 años y medio. ¿Se acuerda que dijimos que son 7 años los que está anunciando Daniel, que empieza la tribulación, pero a la mitad cae el Satanás sobre el anticristo? El resto de los 3 años y medio que hace, si le queda poco tiempo, imagínate lo que va a hacer en 3 años y medio. ¿Alguien se lo imagina? ¿Me sigue el cuento, el cuadro? Gracias, Pablo. Escuche, se le dio autoridad para actuar 42 meses, dice ahí. O sea, solamente 3 años y medio, si usted suma, para llevar a cabo sus actividades. Y esto coincide totalmente con la semana de Daniel 9:27, donde dice, y por otra semana, estamos hablando que las semanas de Daniel son semanas de 7 años. No es el tema, pero anótelo hacia al ladito como entre paréntesis. Cuando habla Daniel de la semana, las 69 o ¿cuántos son? 70, 69, 70 al final. Y después dice, una semana más, esos son múltiplos de 7. Cada semana significan 7 años. Por eso que son 499 años, casi 500, que se cumple cuando salió, le dijeron así al Señor cuando entró con las palmas,
se cumplió perfectamente cuando dice esa profecía, van a entrar y van a levantar al Señor. Entonces dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. No se olvide que se supone que el anticristo va a firmar un pacto con Israel. Y dice, a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda y etcétera, etcétera. Entonces, la expulsión de Satanás del cielo a la tierra causa alegría en el cielo, pero lamento en la tierra. Dile al de al lado, necesitamos irnos con el Señor. Porque lo que viene para la tierra va a ser tremendo. O sea, no hay con el puro terremoto y la lluvia del granizo de 45 kilos, un granizo de 45 kilos, imagínate, cae acá y hace pedazo todo. Por eso que habla de que casi la tercera parte se muere, pues, hermano. Entonces, quedarse acá, sabiendo que Dios te está hablando antes de esto, es como ir contra la corriente, es como el salmón, te vamos a poner. El salmón, que va contra la corriente. Entonces, la expulsión de Satanás del cielo a la tierra causa alegría en el cielo, pero lamento en la tierra. ¿Por qué? Porque aquí empieza lo peor de Satanás acá en la tierra en esos 3 años y medio. ¿Me sigue? Recuerde que Satanás podrá funcionar su último plan maquiavélico en esos 3 años y medio, porque no tiene más tiempo. El maligno se reproduce en un personaje a quien las escrituras le llaman la bestia, el anticristo, el hijo de la perdición, el hombre de pecado, el inicuo. Por lo tanto, este personaje será la obra misma de Satanás. El nombre de la bestia se usa metafóricamente para describir el carácter o la personalidad interna del anticristo. Su falta de compasión, su orgullo, su maldad, exceden los límites de lo humano para caer en lo bestial. ¿Me sigue? Tercera característica, ¿por qué la iglesia, tiene que la iglesia ser raptada? La tercera es para presentarse al tribunal de Cristo. Y esto, póngame ojo, porque este es el lapso necesario que si fuera un puro evento, la venida de Cristo con la segunda venida no se podría hacer. Véalo por lógica. Para presentarse al tribunal de Cristo, quiero decirle que todos los que lleguemos arriba, en el rapto, lo primero que vamos antes es al tribunal de Cristo, que no es un tribunal de condenación, sino para ver las obras que cada uno hizo al Señor. ¿Cómo te portaste con el Señor? ¿Fuiste fiel? ¿Fuiste leal? Hiciste, toda esa obra va a ser juzgada. No es que te condena. Amén. Ahí lo vamos a ver. Está muy interesante esto. Entonces, para presentarse al tribunal de Cristo antes de venir a juzgar al mundo. O sea, antes de venir a juzgar al mundo, Dios nos va a entrar al tribunal de Cristo y hacer lo bien y lo malo que hicimos. Por eso es necesario un intervalo de tiempo entre el rapto y la segunda venida. ¿Se entiende? Porque tienen que haber sucesos que van a acontecer en un lapso de tiempo que si no fuera así, no podría ser. Entonces, por lógica, tiene que haber un intervalo de tiempo entre la primera venida, que es el rapto, y la segunda venida de Cristo. Estamos hablando de la venida del rapto, no de la primera, porque Él vino hace 2000 años. Entonces, en ese caso, el lapso pueden ser 7 años o 3 años y medio. ¿Se entiende? Porque la iglesia necesita prepararse antes de volver. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, dice, porque es necesario que todos nosotros, dígalo conmigo, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en la iglesia, sea bueno o sea malo. Aquí vienen cuando nosotros le decimos, hermano, se pone en la puerta, ya, gracias. Y se pone en la puerta y de repente viene un hermano que le cae mal y mira para otro lado. Dios está mirando todos esos detalles. Cuando le decimos, hermano, perdone, hermano, sea agradable, sea gozoso. No quiero perdonar, es que no lo voy a perdonar. Me ofendió, ¿no? Todas esas cosas, el Señor aquí, esas son las que nos va a decir, me imagino que nos va a dar el chilito.
Romanos capítulo 14, versículos 10 y 12, dan otra luz de qué cosas van a ir viendo ahí en el tribunal de Cristo. ¿Qué es lo que dice? Pero tú, dile al de al lado, tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, diga conmigo, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y cuando dice todos, se refiere a los hijos de Dios nomás. No está hablando de la tierra. Solo los hijos, solo los que se fueron. Es importante entenderlo. Está muy interesante esto, ¿no le parece? Entonces, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O sea, deje de hacer eso entonces. Número 2, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Hay gente que se viste de una manera, hay gente que tiene sus cortes medio extraños y otros que... Pero uno, uy, yo he dicho acá, ¿qué pasaría si viniera una prostituta, por ejemplo? No me levante la mano, por favor. Imagínate una prostituta o un gay que a lo mejor, porque no conoce la forma de Dios, nosotros inmediatamente empecemos a atacarlo. La chica con una mini hasta acá arriba. Y usted aferrado del marido y cuidadito con mirar, ¿eh? ¿Sí o no? Jugamos, po, ¿o no? Hermano, van a venir personas que son diferentes a nosotros, pero de eso se trata. No vamos a hacer el clan de Toy. Nosotros estamos abiertos. Si mire, si nosotros no estamos contra el movimiento gay de ellos como personas. Dios no acepta el pecado de ellos. Pero nosotros, imagínate, yo era estilista, trabajé con ellos mucho tiempo y tengo amigos que son así. Si el tema es que, ¿qué pasa si un día entra uno que es notoriamente extraño? ¿Lo vamos a desechar? No podemos. Pero póngalo en su corazón porque va a venir gente extraña. De repente hay gente ya extraña, que no, a lo mejor no es ni eso ni lo otro, pero extraña y usted ya no se le acerca a nadie a saludarlo. ¿Ah? O si está ebrio. Oye, saquémoslo de acá. A mí me ha tocado abrazar gente meada, sobre todo en Curacaví, al principio cuando empezamos la iglesia allá, gente meada, con los mocos hasta acá, perdona que lo diga así de acá, pero es una realidad. Y mi pastor, y ahí nosotros, yo iba así impecable. Pero hasta ahí me llegaba lo impecable, porque el hermano, ¿sí o no? ¿Cuántos vieron conmigo eso cuando empezamos Curacaví? Sí, pues. Entonces de repente usted no quiere lavar un baño. Entre paréntesis, el baño de acá, cuando tiene la cadena, mírelo y hágalo así porque a veces queda dando vueltas. No me entiende. El agua. Porque no tiene. Mire. Mire las conciencias. Aquí vio una. Mire, de forma natural salió. ¿Ah? No. El baño de acá, aparte que la chapa está mala, la vamos a cambiar esta semana. ¿Ahora está buena? Ya. A veces uno tira la cadena y se va. No. Hágale así y devuélvala porque sigue dando y gasta agua. La palanca. Vamos, ya. Sigamos mejor. ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. 12. De manera que cada uno de nosotros, dará a Dios, dígalo fuerte, dará a Dios cuenta de sí. No es menor. Versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más lo uno a lo otro, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Valoremos estas cosas porque allá, o sea, nadie se libra, hermano. Ni nosotros que estamos allá arriba. Pero estas no son de condenación, son de obras muertas y obras vivas. Este tribunal de Cristo sucederá inmediatamente después del rapto de la iglesia de la tierra y compete únicamente a los creyentes en Cristo.
En este tribunal, las obras del creyente son sometidas a juicio, no de condenación, sino que las cosas que hayan hecho las personas mientras estaban en el cuerpo, en la iglesia, para poder determinar si sus obras son buenas o son malas. A esto se refiere a aquello que fue hecho por Dios a través del individuo y aquello que el individuo hizo por su propia cuenta o carne. Hay cosas que son tuyas, carnales, es tu sentir, no es de Dios. Y Dios va a juzgar eso. Por eso tienes que alinearte. Esto que estoy sintiendo, no le diga esto, Dios me dijo. No, no, no. Si no se ajusta a lo que Dios enseñó, no es de Dios. ¿Me entiende? Entonces, aquello que fue hecho para la gloria de Dios y aquello que fue hecho para la gloria de la carne, que no sirve para nada, que no tiene valor espiritual, que es inútil, estamos hablando de hechos de conducta, será un sistema de recompensas y pérdidas de recompensa. ¿Aló? ¿Escuchó bien? Será un sistema de recompensas y pérdidas de recompensa. Existen a lo menos 3 cosas importantes a la hora de nuestro servicio, sea visto o bien recibido por Dios. De lo contrario, no veremos aprobación de Dios en cuanto a las recompensas. Entonces seremos examinados. Número 1, ¿quiere verlo? Número 1, ¿qué es lo que va a ver el Señor en este tribunal? Las motivaciones que tuvimos. O sea, los motivos o intenciones con que hicimos las cosas al Señor, ¿bajo qué espíritu lo hicimos? ¿Bajo un espíritu de Dios? ¿Bajo un espíritu de carne, de sensualidad? Yo siento esto, pastor. No, el que lo sienta no significa que sea de Dios. O sea, va a haber, número 1, las motivaciones. Número 2, la fidelidad. Ahí murieron varios. ¿Qué es lo que es la fidelidad? Es la virtud más importante en un siervo de Dios, justamente con la obediencia y la lealtad. Y es la que engrandece a un hombre o a una mujer delante de los ojos del Señor. Si fuimos fieles y leales cuando nos encomendaron una tarea, o la dejamos votar, po. Si ese es el tema. La gente no mide estas cosas porque no sabe la palabra. No se interioriza de cómo funciona el tema. Entonces, muy livianamente se va, hace esto, lo otro. No, es que yo siento que no es por sentir, hermano. ¿Cómo haríamos la iglesia si la gente sintiera? ¿Me entiendes? No habría iglesia. Hoy día, sobre todo, que hoy día hay una sensualidad en la iglesia tremenda. La gente hoy día yo veo que no tiene espíritu de sacrificio. No quiere sacrificio. ¿Supiera los años que estuvimos invirtiendo nosotros en Cerrillo y en Curacaví? Terminábamos de aquí en la mañana y partíamos en la tarde con lluvia, sin lluvia, con temblor, sin temblor. Y volvíamos de vuelta terrible tarde, orando por uno, por otro, muchas cosas. Y hoy día no queremos. Imagínate, escúchame, aquí hubo una época antes de la pandemia que teníamos 5 voces y no sé cuántos músicos. Y yo cantaba con todo ese grupo y cuando íbamos a Cerrillo, tocaba el piano mi pastor Julián y yo la voz nomás, pues, y yo con el pandero. O sea, en la mañana tuvimos ¡buah! Y en la tarde tenéis que cambiar el chip. Otros no aguantan eso. No, me voy porque la verdad que no estoy para eso. Pero ¿y cómo creéis que se hace la obra? Hoy día quieren irse a los lugares exitistas. Sí, ¿cuál es la gracia? Si Dios ve el trabajo de esmero que cada uno tiene, tú tienes que pasar por cosas. Tienes que pasar por deslealtad, por prueba, por gente que te traiciona. Vas a pasar, ¿por qué? Porque Cristo lo vivió. Por lo tanto, tú no puedes eludir eso. Él no es como nosotros. Nosotros queremos eludir ciertas cosas que vivimos con los hijos. El Padre no, porque forma carácter. ¿Se entiende? Chuta que estamos. Vamos a salir, no sé si. Vamos, tome un aliento, así. ¿Seguimos con la segunda patita o no? Entonces, fidelidad. Él va a ver si fuimos fieles o leales cuando se nos encomendó una tarea.
Siervo fiel es aquel que hace su trabajo de continuo, sin desmayar, que lo hace bien y sin quejarse. No, estoy aquí en la puerta, no sé por qué me ponen acá en la puerta, si yo la verdad que no me gusta esta cuestión, a mí no me gusta, o sea, yo me gusta sentarme y termíneme hoy. ¿Cómo hacemos la obra? Hoy día vamos a traer a Cash Luna acá. Cash Luna. ¿Sí? Y hermano Chris, hoy día te toca cuidar los autos abajo. No, pastor. No. Puede pasar. ¿Estás preparado, Chris? Es fácil cuando no lo vivimos. Eso, siéntese bien nomás. Porque todos estamos siendo examinados hoy día, pues hermano. Si eso se trata esto. Sigamos. Siervo fiel es aquel que hace su trabajo continuo sin desmayar, que lo hace bien sin quejarse y que es digno de confianza. O sea, una persona que yo puedo depositar confianza. Y lealtad tiene que ver con la persona o el líder que te forma. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que a pesar de las pruebas que le han venido en la vida, incluso siendo tentados a dejar su posición o abandonar, han resistido y no dejan el lugar. La pregunta es para usted, ¿ha sido fiel con su líder? ¿O con el que le encomendó? ¿O con el Señor? ¿Con el que el Señor nos dio como líder? Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 35, el Señor le habla al profeta y le dice, y yo me levantaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón, no al tuyo. Qué diferencia, ¿no? Pastor, ¿y cómo sé que es mi corazón y no el del Señor? Fácil, pues. Si se aparta de la enseñanza del Señor, no es del Señor. Que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Yo le edificaré casa firme, mira, a los fieles y a los leales, y andaré delante de mí ungido todos los días. Una persona así va a andar ungido todos los días y Dios va a tener un... Hay muchos creyentes que en aquel día serán encontrados siervos buenos por haber hecho su servicio con buenas intenciones, pero no serán encontrados fieles. Porque lo que Dios les dio para hacer, no lo terminaron, lo dejaron botado e incompleto, o lo hicieron de mala gana. Por lo tanto, va a ser una demostración pública del carácter y los motivos esenciales de la persona. Todo eso Dios lo va a ver en el tribunal de Cristo, chicos. ¿Qué más va a ver? Las actitudes. ¿Cómo hace usted las cosas cuando lo mandan a hacer? La actitud es un sentimiento interior expresado en la conducta. Hay muchas personas que sirven a Dios con una actitud incorrecta. Hola, hermano. Hola. Pero, hermanito, ¿cómo está? Bien. No sé si llorar con él o... Hermano, ¿cuánta gente tenemos dentro de la iglesia que a veces un problema personal no disciernen dónde están? Están delante del Rey de Reyes y Dios le cortaba la cabeza al que venía con mala cara antes. Y Él es el Señor Supremo. Por lo tanto, le molestan a Él las caras largas, porque es una demostración de infantilismo, de inmadurez. O sea, las emociones te gobiernan, ¿sí? Entonces, sirven con negatividad, con queja, con murmuración. Como dije ahí en el baño, las mujeres, cuidado cuando estén en el baño, siempre hay gente nueva escuchando. Pero los jóvenes tampoco se libran. Incluso el Señor le habla a los jóvenes. Eclesiastés capítulo 11, versículos 9 y 10. Mire lo que dice. Empieza re bien, dice, alégrate joven en tu juventud y toma placer de tu corazón en los días de tu adolescencia. O sea, haz lo que tú quieras, anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero tienes que saber esto, que sobre todas estas cosas te va a juzgar Dios, po. ¿Sí? ¿Me entiende? Siempre Dios pone un límite, raya la cancha. O sea,
¿Tú eres joven? No, yo soy joven, puedo hacer, sí, puedes hacer muchas cosas, pero tienes que tener consciente que Dios, por todo lo que hagas, te va a juzgar. No es que, yo me muero como la Raquel Gandoña y dice, me voy y me voy al infierno, voy a ser la reina. Bueno. Número 10. Quita pues de tu corazón, ¿qué cosa? El enojo y aparta de tu carne el mal. ¿Qué es lo que va a apartar de la carne? Sí, pero el mal, pero defíneme el mal. Obra contra otras personas, sensualidad. No, pero la carne es bien extensa. Quita pues del corazón el enojo, aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son algo pasajero. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, pero en la versión NTV. Miren lo que dice. No dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Jóvenes. Hónralo mientras seas joven. ¿Qué más? ¿Qué dice? No dejes que la emoción de tu juventud te lleve a olvidar de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Recuerde, el juicio de los cristianos será para determinar sus recompensas con respecto al servicio de Dios. No es para echarlo al infierno. Usted ya está salvo, ya está bien. La obra de cada uno, cual sea, el fuego la va a probar. Porque 1 Corintios 3, 11 al 14, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, y sobre este fundamento, si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego la... La advertencia aquí es en cuanto a cómo edificamos nuestra vida acá en la tierra, tocante al fundamento de Cristo. ¿Amén? En el Nuevo Testamento habla de 4 aspectos en los que específicamente se mencionan recompensas que vamos a tener en el tribunal de Cristo. Voy a ir rápido porque quiero terminar y voy a citar las palabras, nomás usted la escribe. Dice, una corona incorruptible, que está en 1 Corintios 9:25, no sé si la va poniendo usted y usted la lea. Vamos a tener, número 2, una corona de vida, que está en Santiago 1:12. 3, vamos a tener una corona de justicia, que está en 2 de Timoteo 4:8. Y 4, vamos a tener una corona de gloria, que está en 1 de Pedro 5, 3 y 4. ¿Sí? Recuerde que el juicio de los cristianos será para determinar sus recompensas con respecto a su servicio. No es un tema de salvación, ¿ya? La obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Dios determinará si una persona fue fiel o no fiel a las instrucciones de Jesús. El buen trabajo será recompensado, el trabajo infiel o inferior será descartado. Número 4 y última. Volvamos ahora a las características. ¿Por qué necesita el rapto de la iglesia? Que después del tribunal de Cristo, dice Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 10, describe la iglesia como una novia que ha sido preparada para su matrimonio. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado las bodas de él y su esposa se ha preparado. O sea, ¿para qué es el rapto de la iglesia? Para que la iglesia, la esposa, se prepare como novia. Siga. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, y eso lino fino tiene que ver con santidad, ¿sí? Limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. Siga. Y el ángel me dijo, escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas. Si nosotros no estuviéramos acá abajo, no estaríamos acá. No podríamos estar en el tribunal de Cristo. No podríamos arreglarnos. No sé si me está entendiendo, iglesia. Entonces, cuando habla de preparación, habla de lino fino. O sea, la novia ya ha quedado vestida en preparación para su regreso en la segunda venida de Cristo para poder juzgar al mundo. Amén. 1 Corintios 6, versículos 2 y 3 dice, ¿o no sabéis, y esto es extraordinario también, que los santos, diga yo, han de juzgar al mundo? Versículo 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles?
cuánto más las cosas de esta vida. O sea, hermano, Dios después que nos lleva, nos pasa por el tribunal de Cristo y de ahí empieza toda la preparación de la novia para volver con Él y juzgar a los ángeles y al mundo. Por eso que habla de tronos, no dice el trono. Tronos para juzgar, habla en plural. Chuta que están motivados, no sé si... Número 5, ¿por qué la iglesia se tiene...? Está muy largo esto, ¿no? Pero hay que, hermano... Para permitir que el pecado alcance su punto culminante, es necesario sacar la iglesia. ¿Cómo eso, pastor? Hemos dicho que la iglesia es la luz del mundo y por lo tanto el pecado no puede desarrollarse completamente en su maldad total. Si ella está en la tierra, no puede manifestarse el pecado con todo, ¿me entiende? Veamos un ejemplo. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham con respecto a la tierra prometida, en Génesis 15:16, dice, y en la cuarta generación volverá acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Lo que quiere decir que Dios es justo y no podía castigar a los amorreos en este caso, porque aún no había llegado a su colmo la medida de su maldad. Hoy día estamos teniendo una maldad y una violencia, y en todos los juicios para atrás, que son como 3, en todos está esta medida. Llega un momento donde la maldad ya supera el nivel que Él pone, y ahí ya entra en vigor y mete su mano. Hoy día ya está la cosa, se está poniendo cada día peor, pero está esperando un cúmulo. ¿Se entiende? Entonces lo que significa que la maldad tiene un límite. Hay personas, pueblos, naciones que a pesar de la advertencia, a pesar de las señales, a pesar de la tribulación, nunca se arrepienten por la dureza que tienen de corazón, hermano. Lo curioso es que a pesar de la amenaza de destrucción que cae sobre la tierra en esos 7 años, que cae sobre ellos, no conciben la necesidad de arrepentirse. Mire, veámoslo, Apocalipsis 9, 20 y 21. Estamos terminando, ¿ah? ¿Qué es lo que hay que orar? Señor, saca la dureza de corazón. Señor, rompe esta dureza en las personas. Por eso que hablamos, que todo yugo se rompa de incredulidad, de falsos dioses, etc. Dice, y los demás hombres que no fueron muertos con las plagas, estamos hablando de la tribulación ya, ni aún así se arrepintieron, dice, de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Ya, a buen entendedor, ya entendemos que las imágenes no pasa nada. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Estos hombres eran tan duros de corazón, hermano, que ni las plagas lograron impedir, o sea, todo lo que está ocurriendo acá, que está todo pasando acá abajo en la tierra con la tribulación, ni así todo se arrepintieron. Entonces, estos hombres eran tan duros que ni las plagas lograron impedir que se volvieran a Dios. El hombre sin Dios, hermano, persiste en la rebeldía, en la idolatría, en la obstinación de querer hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia y la falta de luz que en ellos hay, por la dureza de corazón. Es tanto así la tosudez que dice la palabra que aún después de la muerte de un tercio de la humanidad, ojo, con todos los juicios, las copas, hay un tercio de la humanidad que murió ya. Estas personas no fueron movidas a la necesidad de arrepentirse. Y las cosas no mejoran. Apocalipsis 16, versículo 8, 9 y 11, dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Versículo 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. O sea, gente dura, cabeza dura, van a haber siempre. Sabemos que estas personas reconocían que los juicios venían de Dios, porque de hecho blasfemaron su nombre, ¿no? Pero aún así negaron reconocer la autoridad de Dios, no quisieron arrepentirse. Ahora, no nos debería sorprender la hostilidad y la dureza de corazón de los incrédulos, los obstinados. Porque aún viendo el poder de Dios manifestarse para sanar, para liberar, para hacer milagros, para restaurar familia, la gente no quiere arrepentirse, no quiere cambio.
La pregunta aquí es para todos nosotros. ¿Cuántos entienden o entendieron esta palabra? Quizás, Dios está tratando de llamar nuestra atención. Iglesia, Dios está tratando de llamar nuestra atención. No tenemos opción hoy día. Con todo esto hecho, es ridículo no seguir a Dios. Porque nada de lo que se está escribiendo y dicho no se ha cumplido. Todo lo que hasta aquí, para atrás, se ha cumplido. Parecía increíble, como dije la primera vez, que Cristo, o sea, que Dios viniera hecho en carne era imposible. Se decía, pero vino. La forma en que, como los salmos dicen, 700, 800 años antes, le holladaron sus manos. Eso significaba, en ese tiempo no existía la crucifixión. Y dice que le holladaron sus manos y sus pies. ¿Cómo sabía? Porque Él es eterno y se mueve en la eternidad. Todo lo que Dios dice se va a cumplir. Con todos estos datos, espero haber sido lo más... Yo sé que son temas no de para saltar, porque no son prédicas, son enseñanzas, donde hay que apuntar para que usted crezca, para que usted valore, piense, medite, hacer cambios en la vida de uno. Tal vez, dentro del tema, reconocemos que hemos sido un poquito obstinados, rebeldes, orgullosos, idólatras, que hemos hecho las cosas a nuestra manera. Tal vez, a pesar de que predicamos, la gente no quiere salir de su amargura, de sus recuerdos, de sus malos recuerdos. La pregunta es, ¿o no lo quiere soltar? No han querido soltar o dejar atrás el pasado. Pero como vimos, nosotros necesitamos entender y limpiarnos. Hay un rapto que viene, que puede ser en cualquier momento. Dios necesita sacar la iglesia. La pregunta es, ¿qué tanto nosotros estamos alineados para poder irnos en ese rapto? Dios no necesita, como dijo la gente perfecta, simplemente que sigan su enseñanza y que las cosas que están chuecas, arrepentirse y ordenarlas. Porque vale la pena. Lo que viene vale la pena. Dios lo que nos exige es mínimo. Es mínimo lo que nos exige Dios. Yo quiero dejar esto en tu corazón para que lo meditemos. La gente no se va por bueno. Si no tiene a Cristo, dice que esa justicia no le alcanza. Tenemos que orar por gente familiares que no han alcanzado a Cristo. Tenemos una gran tarea. Hoy día la iglesia, como no tiene militancia, se ofende de todo, se ofende y no sale de la ofensa. Con mucha facilidad no defiende su casa. No puede venir cualquier persona y decirte algo y dejarte inestable. Tienes que estar seguro dónde estás y quién está, dónde estás y el alimento que recibes. Porque no estamos hablando de cosas que son pasajeras o nunca van a pasar, son verdaderas. No sabemos. El Señor dice, ni la hora ni el tiempo está dicho por el Padre. Vive de aquí en adelante como si mañana viniera. ¿Cuántos conmigo dicen, yo me alineo al Señor? Señor. Hola, esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales, ponle me gusta, pero por sobre todo, compártelo.